Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Juan Carlos Álvarez Romero y nos encontramos en un siguiente episodio, en un episodio número 2 de Análisis 24 para Visión HMO. Pues, como se mencionó en su primer programa, este es un espacio de análisis político y de temas sociales de nuestro país. Y en esta ocasión, pues, cuento con la presencia de, de Cristina Bravo, María Fernanda Salazar y Marco Antonio Olivera Ponte. Ellos, pues, están aquí de manera virtual hasta el Estado de México y Chilpancingo Guerrero para, pues, platicarnos sobre un tema muy importante que es sobre las elecciones a la gubernatura en México del próximo año, ¿no? Pero antes de iniciar ya de lleno con las preguntas, vamos a comentar un poquito de la experiencia que tienen cada uno de ellos. Iniciamos con Ana Cristina Bravo Gutiérrez. Ella es estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, fundadora, presidenta de la organización Hermanos Huemitas. También es secretaria de género de CUCAM Toluca y presidenta de la bancada del PRD en el simulador legislativo UAE MX 2023. Pasamos con María Fernanda Salazar. Ella es estudiante del séptimo semestre de la licenciatura de Economía en el ITAM, en el área de Derecho, activista y feminista de izquierda. Actualmente presidenta de la mesa del modelo legislativo ITAMLU, impulsando la en temas legislativos. Finalmente pasamos con Marco Antonio Olivera Ponte, es licenciado en Relaciones Públicas y Mercadotecnia, originario de Chilpancingo Guerrero. Es relacionista público en colectivo Quibernus Guerrero y vive Chilpo en 2017 y 2018. Actualmente forma parte del equipo Jóvenes es Claudia Guerrero y promovente de la doctora Claudia Sheinbaum desde julio del 2022. Una breve pues, descripción, ¿no?, de lo que realizan cada uno de ellos. Iniciamos ya las preguntas que nos tienen en esta reunión, ¿no? Y bien, el primer bloque, como ya saben, el próximo año va a haber elecciones a la gubernatura en México. Varios estados van a tener elecciones, por ejemplo, la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz. Tres de ellos, por ejemplo, Jalisco, Yucatán, son gobernados tanto por el PAN como de... Y la primera pregunta es, ¿qué políticos, ustedes, por ejemplo, no sé si sepan, qué políticos ya han manifestado a una gubernatura el siguiente año? ¿Son buenos elementos? ¿Qué características tienen, no? Esa es básicamente la pregunta. Y Cristina, ¿qué opinión tienes? ¿Ya has visto o conocido de los políticos que podrían aspirar a una gubernatura el próximo año? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, en este sentido, vemos a diferentes candidatos que ya se están postulando, como Martí Batres, que va por la candidatura de la Ciudad de México. En este sentido, la verdad me llama mucho la atención y viendo todo su mapa curricular, es impresionante. Bueno, ahorita es jefe de gobierno de la Ciudad de México porque era senador y pidió una licencia indefinida desde el 15 de julio. Entonces, algo que me llama mucho la atención de él son todas las reformas que realizó desde senador a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Reglamento del Senado de la República. Bueno, entre otras regulaciones que hizo a otras leyes. Sobre todo se basó mucho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También mencionar, bueno, los premios que ha ganado y sobre todo el de periodismo en su modalidad de artículo profundo. Su carrera política, la verdad, es pues impresionante. No sin antes decirlo, la verdad es que ahorita en el desarrollo de los proyectos que había dejado la doctora Claudia Sheinbaum, él se ha encargado de desarrollarlos para su finalización.
Entonces, en ese sentido que nos vayamos, es creo que un excelente político que podría bien aspirar y probablemente bien ganar para la candidatura de las elecciones en Ciudad de México. También tenemos a Rutelio Cruz, que es gobernador de Chiapas. Tenemos, creo que 4 o 3 candidatos de diferentes pues estados que se van a reelegir, como por ejemplo Rutelio es gobernador de Chiapas, entonces pues se va a reelegir igual. Y fue Ministerio Público del DF, ¿no? Entonces, en este sentido, a todos los que van por la candidatura tienen el sentido de ir con la juventud y creo que eso es un pro de todos, porque creo que la juventud ha hecho un trabajo últimamente impresionante en meterse en temas de política. Entonces, en el tema de política, si metes los jóvenes, pues obviamente vas a meter nuevas ideas. En el desarrollo en que también muchos de los aspirantes están trabajando ya no solamente con las mujeres, sino también con los hombres para que tengan un buen desarrollo en todos los sentidos, tanto económico como social, ¿no? Y cooperativo. Entonces, la verdad, todos los aspirantes son buenos, tienen buena carrera, pues muchos legislativa, muchos política, pero en este sentido todos tienen muy buenas referencias y otros también pues no tan buenas, ¿no? Pero basándonos, por ejemplo, en Martí Batres, en Rutelio y en Diego Sinué, la verdad es que si nos basamos en su vida política, son muy buenos candidatos para los estados en los que van ellos. Por ejemplo, de la oposición, ¿no has visto algunos perfiles? ¿Alguien que, por ejemplo, crees que sería buen elemento? No Es sé que, por si... ejemplo, viendo el perfil de Enrique Alfaro, que es de MC, pues primero fue, creo que del PRI, sí, si no me equivoco, después entró el PRD y del PRD entró a Morena, ¿no? Entonces, en este sentido de la oposición, creo que no puedes confiar en alguien que a veces, bueno, no que a veces, que se demuestra que es un golpeador de su mismo partido, ¿no? Porque no puedes decir que alguien del PRD es golpeador de Morena porque se supone pues que sí han sido aliados, ¿no? PRD y Morena. Lo vemos con nuestro presidente López Obrador, pues él era del PRD y creó Morena, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo del PRI pasas a Morena? Pues es bueno, del PRI pasas al MC, entonces pues estás siguiendo en contra de tus principios. Creo que desde una persona le eliges y vas por un candidato que no vaya en contra de sus principios, que tenga sus principios claros y sobre todo que sí tenga un buen desarrollo y buenos comentarios desde la población en que se está desarrollando. Era lo que estaba viendo. Igual, estaba viendo a Mauricio Villadosal, tiene buenos comentarios de ahorita que ha estado trabajando en el desarrollo de mujeres y de jóvenes, pero antes no tenía como una carrera política en donde la sociedad dijera, es bueno por esto y por esto y por este desarrollo. Entonces, en este sentido, basándonos en nuestro partido Morena, que es el que ahorita está rigiendo, la verdad es que tiene muy buenos candidatos, la verdad, porque tienen un buen desarrollo político y social en el cual se están llevando. Perfecto, entonces muchas gracias, Cristina, por tu opinión. Y María Fernanda, algo que quisieras comentar sobre qué, por ejemplo, políticos tú ves que serían, o que ya visualizas que ya tienen esta aspiración, este deseo, ¿no? De ganar una gubernatura, ¿no? De participar en las elecciones del siguiente año. ¿Y qué elementos, ¿no? ¿Qué características tienen estos políticos? Sí, claro. Para empezar, lo primero que quiero resaltar es un poco el procedimiento, no sé si me estoy trabando, ¿no? ¿Verdad? No. El procedimiento que está llevando ahorita a cabo Morena para elegir a todos los coordinadores que van a formar parte. Sí va a dar el resultado el 29 de octubre, pero acaban de mandar un comunicado que va a ser el 11 de noviembre cuando se den estos resultados. Entonces, el 11 de noviembre ya tendremos las 9 gubernaturas.
el 10 de noviembre, perdón, ya tendremos estas gubernaturas. Y esa semana justamente salió que ya el Tribunal Electoral aprobó esto de que sean 5 gubernaturas mujeres y 4 gubernaturas hombres. Entonces esto se me hace sumamente importante porque de eso van a depender diferentes personas que vayan a estar en alguna, o sea, que van a estar gobernando o que vayan a poner, ¿no? Porque por parte de Morena, o sea, ahorita en Puebla, pues siento que las más interesantes ahorita son Puebla y Ciudad de México, porque son como las más cerradas y las que no se sabe ahorita quiénes podrían estar. Por un lado, en la Ciudad de México tenemos a Omar Harfuch, a Clara Brugada, a Gatell. Por otra parte, en Yucatán, yo creo que se va a ir Guacho Díaz. En Veracruz, Rocío Nale es la que está como principal en las encuestas. Estoy ahorita mencionando las que ahorita están como principales en las encuestas. En Tabasco está Mónica Fernández, en Morelos está igual una disputa entre mujeres, entre Margarita González o Sandra Anaya, en Jalisco está Carlos Lomelí, Guanajuato Ricardo, en Chiapas Cecil de León, y y en Puebla todavía se está disputando, y yo creo que esa va a ser la importante, porque depende que pongan en Puebla, significa que vayan a poner en la jefatura de gobierno en México, ¿no? Porque si ponen un hombre en Puebla, van a tener que poner a una mujer en la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, a mí, alguien que quiero destacar mucho, que me gusta mucho y conozco más su trabajo, porque creo que aquí son muchísimos perfiles y eso se requeriría como un análisis muchísimo más grande, porque pues, son muchas personas, muchas trayectorias y todo lo demás. Creo que la que me parece más interesante o la que por lo menos yo he visto su trabajo de más cerca ha sido Clara Brugada, que a mi parecer ella ha sido un gran ejemplo de cómo hacer políticas públicas realmente de izquierda de izquierda y sobre todo feminista. Todo lo que ha hecho en las utopías realmente es algo muy impresionante. Iztapalapa siempre ha sido una alcaldía bastante descuidada, que no se le da tanta atención. Y ahorita se ha disminuido, por ejemplo, todo esto de inseguridad. Clara Brugada, la verdad, hizo muy buen trabajo ahí, con toda la parte de movilidad, con el teleférico, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, creo que me parece impresionante. En las utopías, por si no están en contexto, son algunos proyectos que se han dado para que sean públicos, ¿no? Algunos parques públicos. Entonces, por ejemplo, abrieron un acuario en muy buen estado que pues todos pueden visitar, también de que una alberca pública bastante impresionante. Son como un conjunto de proyectos muy padres que nunca se había visto que en tan poco tiempo con los recursos pudiera hacer algo tan grande. Entonces ella, a mi parecer, eh, es la que a mí me encantaría ver qué puede hacer ella ahora en toda la Ciudad de México, ¿no? Otro perfil muy interesante es Asil de León, que pues ella viene por parte de, o sea, ella es ahorita senadora, entonces ella igual tiene bastante trayectoria interesante, ella llegó por mayoría. Entonces te digo, a mí lo que me va a parecer más interesante es ver cuáles van a poner mujeres y cuáles hombres. Lo que yo considero que va a pasar, que quién sabe, te digo, los resultados van a salir ya el 10 de noviembre, va a ser que Puebla, yo creo que lo van a dejar con hombre, Chiapas con mujer, Guanajuato con hombre, Jalisco con hombre, Morelos con mujer, Tabasco con mujer, Veracruz va a ir Rocío Nale, Yucatán con hombre y Ciudad de México pues está entre Omar y Clarita, pero yo creo que va a ser mujer. Sí, y en otra pregunta, María Fernanda, en el caso, por ejemplo, de la oposición, ¿ya has visto algunos perfiles que tú crees que podrían ser buenos elementos para competir con Morena? Ok, sí, hay muchísimos perfiles, yo creo que ahí su proceso está mucho más lento, no sé cómo vayan a adaptarlo, sinceramente no conozco mucho cómo vaya a ser su proceso, probablemente van a intentar imitar algo parecido, pero sí hay algunos perfiles que ya son bastante reconocidos porque se han posicionado desde mucho tiempo. Por ejemplo, en Jalisco, Pablo Lemus lo más seguro es que vaya a ir porque justo esa semana Clemente, el senador, dijo que él se iba a echar para atrás de la contienda, entonces pues quedaría al principio Pablo Lemus, ¿no? Entonces yo creo que él va a quedar en Jalisco. En Ciudad de México está igual la disputa entre Lía Limón, Santiago Taboada y Adrián Rubalcaba. Para mí son esas tres los principales.
Te digo, yo creo que van a esperar a ver qué pone Morena para ellos ver igual qué perfiles de mujeres y qué perfiles de hombre vayan a poner, para ver en qué estados van a colocar a una mujer y en cuáles van a colocar un hombre, porque si tengo entendido, ahorita como que varios no estuvieron de acuerdo con lo que dijo el tribunal y hay algunas impugnaciones al respecto de por qué 5 mujeres y 4 hombres y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese es un perfil que ubico bastante bien. En Veracruz, igual están yéndose entre Fernando Yúñez, creo que es diputado. O sea, básicamente, o sea, te digo, son muchos perfiles y hablar de todos abarcaría como mucho tiempo, pero a mí el más interesante o la que puedo hablar un poquito más al respecto son de las de Ciudad de México, que te digo, Taboada a mí me parece un muy mal candidato por parte de la oposición, si lo ponen a él, porque básicamente solo tendría los votos de Benito Juárez, de las alcaldías de Benito Juárez y las alcaldías de... No creo que vaya a generar tanto impacto, sobre todo porque él tiene una imagen ya muy corrompida, pertenece al cártel inmobiliario, entonces él no creo que tenga posibilidades de ganar, y yo creo que lo van a poner a él, pero como segunda opción yo creo que van a poner a Lea Limón, y ella me parece un mejor perfil dentro de todo, pero pues sí. Perfecto, María Fernanda, muchas gracias por su participación. Antonio, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes sobre pues los perfiles, ¿no? O las personas que tienen esta aspiración para gobernar en este proceso electoral del siguiente año? ¿Ya has visto algunos perfiles? ¿Qué opinas sobre ellos? Buenas tardes, buenas noches, perdón. Aquí estamos una vez más. Y claro, ¿quiénes serían aquellos perfiles idóneos? Como lo comentaba Fernanda, ahora las coordinaciones las coordinaciones a los comités de defensa de la Cuarta Transformación se van a bajar de la misma manera que vimos el del Nacional, ¿no? Así como vimos la dinámica de la encuesta que se llevó a cabo para definir quién sería nuestra actual coordinadora, donde participaron 6 corcholatas, pues en todos los estados, o al menos en las 9 entidades federativas, donde se va a llevar también la renovación del legislativo, del ejecutivo local, pues va a ser de la misma dinámica. Y vamos a dejar muy claro que parte fundamental de estas 9 gubernaturas es la Ciudad de México, ya que al ser la capital del país, pues se concentra gran parte de los poderes de la política, y creo que aquí va a ser muy definitivo, sobre todo para el proyecto de nación, quién va a ser el sucesor o la sucesora de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos aquí a la compañera Clara Brugada, quien fue alcaldesa, o es alcaldesa todavía de Iztapalapa, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, quien está buscando ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos por otro lado Omar García Harfuch, jefe de la policía dentro del periodo también de ahorita de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al doctor Hugo López-Gatell, y también tenemos otros dos más corcholatas, de ahí mismo de la Ciudad de México, como lo es el caso del diputado federal Torruco pero aquí vamos a hacer énfasis en algo. Hay personas y personajes de la Cuarta Transformación que pueden llevar a consolidar el proyecto más allá, y hay personas que puede haber un retroceso. Por eso es importante que mediante esta encuesta, que la verdad ya se llevó a cabo, la encuesta ya se realizó, esta encuesta se llevó a cabo el fin de semana pasado en las 9 entidades federativas. Por alguna razón se está dando un paréntesis para que se pueda dar a conocer los resultados. Yo quiero pensar que es a raíz del desastre natural del huracán Otis que azotó esta semana el puerto de Acapulco y que dejó lamentablemente devastado al estado de Guerrero, porque Acapulco es el motor económico de nuestra entidad, y sin Acapulco poco nada podemos solventar, la verdad, siendo honestos. O sea, el estado de Guerrero está en una crisis humanitaria que a mis 30 años de vida no había visto. Lo más parecido fue la tormenta Ingrid y Manuel en 2013, pero Acapulco está totalmente devastado. Entonces quiero pensar que es a raíz de lo que estamos viviendo aquí en el estado de Guerrero, que aunque no se va a definir aquí la gubernatura en el 2024, pero sí repercute y sí recae, ¿no?
Es por eso que incluso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo también tuvo que parar esta gira de La Esperanza Nos Une, la cual tenía algunas concentraciones en Durango y en Monterrey. Pero bueno, entonces es importante ver que para mí es pieza clave quién va a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México. Aquí debemos dejar muy en claro que una opción es un retroceso y la otra opción es la continuidad del proyecto. Aplaudo también la decisión que sean 5 mujeres y 4 hombres quienes busquen estos espacios públicos. Estoy también convencido de que algunas entidades, como es el caso de Veracruz, ya está más que definido que va a ser Rocío Nale por parte de Morena. En el caso específico de Morelos, todo se va a definir entre la compañera Margarita y el compañero Rabinadrat Salazar. Yo así lo visualizo, es un estado donde tengo un poquito el pulso político, donde conozco un poco cómo se maneja. Y ahí, por ejemplo, que decías, ¿quién va a ser de la oposición? Al menos en el caso de Morelos, no existe una oposición como tal. Los candidatos o la candidata de la oposición muy probablemente sea la senadora Lucy Mesa, que hace un momento hizo un comunicado anunciando que iba a dar que valga la redundancia, iba a anunciar que lo más seguro es que salga de las filas de Morena para unirse a la oposición y buscar la candidatura a la gubernatura por parte de, ya sea de Movimiento Ciudadano o de del PRI o del PAN, ahí en el estado de Morelos. En el caso de Puebla, como lo comentaba Fernanda, también es un estado donde aún no hay ninguna definición como tal, pero todo parece indicar que pudiera ser el senador Armenta. Hay otros estados donde yo creo que Yucatán de plano no lo va a ganar Morena, se va a perder. Un estado que hay que aceptarlo, el gobernador actual ha hecho un trabajo pues hasta cierto punto válido, óptimo, y eso le da condiciones al PAN para conservar Yucatán. Mientras que el estado de Jalisco es un estado también muy complejo, al cual pues le ha tocado como gobernador a Enrique Alfaro, que pues a mi punto de vista ha quedado mucho a deber allá en Jalisco, pero habrá que ver qué indicadores nos marcan esta pauta de las contiendas internas, ¿no? Si bien ahorita ha habido ya empezó un camino de unidad, un camino de unidad entre, al menos en Morena, se ha visto esta semana, el día lunes, yo sé que tal vez este no es el punto, el tema, pero se vio un camino de unidad entre algunos compañeros que estaban con Marcelo Ebrard, ahora están ya apoyando y respaldando más el proyecto de Nación, eso es de aplaudirse. También algunos compañeros que estaban inconformes que apoyan a Ricardo Monreal, pero de igual manera este camino de unidad se tiene que ver en las 9 entidades federativas donde se va a definir la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es un proceso que va paso a paso. Le vuelvo a decir, la encuesta ya se llevó a cabo, la encuesta ya se realizó. Ahora es cuestión nada más de conocer los resultados. Como lo vuelvo a decir, quiero pensar a lo mejor que se pausó por el problema del huracán o quién sabe. Esperemos pronto tener ya la definición clara. También, ¿por qué? Porque hay que ser honestos. La mayoría de la agenda la está poniendo ahorita Morena en todas las entidades. Entonces, hay estados como el caso de Morelos, donde no hay una oposición fuerte, donde la oposición es el mismo Morena, en otras vertientes o en otras corrientes, en otros grupos, perdón. Entonces, prácticamente estamos hablando de que así como la oposición tuvo que esperarse para poder colocar a Xóchitl Gálvez hasta que la doctora Claudia estaba definida, prácticamente vamos a ver la misma situación en todas las entidades del país. Gracias, Antonio, gracias por tu comentario. Y ahora vamos a pasar al segundo bloque con otras preguntas, que es básicamente, pues, ya sabemos, ¿no? Que 9 estados de la República van a tener elecciones, 3 de estos, el estado de Guanajuato tendrá una elección y actualmente está gobernado por Diego Sinué Rodríguez del Partido Acción Nacional, el Alfaro por parte del Movimiento Ciudadano, Yucatán, Mauricio Vila, también en este estado va a haber elecciones. En esos
qué tendrán que hacer los partidos de oposición para retener o mantener estas gubernaturas y qué tendrá que hacer Morena para pues ganarlos. Entonces, esa es básicamente la pregunta de este segundo bloque e iniciamos con Cristina Bravo. Ok, ¿me puedes volver a repetir un poquito la pregunta? Porque está como, se traba un poquito el audio. Sí. No sé si se haya. Sí, va a haber en 3 estados de la República, que uno de ellos está gobernado por Enrique Alfaro, del estado de Jalisco, es Movimiento Ciudadano. En Guanajuato está actualmente gobernado por el PAN, y en Yucatán igual también está gobernado por el PAN. En esos 3 estados actualmente están gobernados por los partidos de oposición. En las elecciones oposición para mantener esos pues gobiernos que tienen, ¿no? Bueno, en este sentido, Morena, creo que lo que... para ganarlos. Ok, disculpa. En este sentido, la oposición para mantenerlos, pues tienen ya poco tiempo como para generar trabajos e implementarlos para desarrollarlos, aunque sea trabajos que se pudieran decir para mantener la permanencia, en este momento plantearlos y empezar su desarrollo y culminarlos si es posible, si quedan en la permanencia de su candidatura, ¿no? Claramente. Otra opción, bueno, no es opción. Morena, lo estamos viendo, está teniendo una influencia en la sociedad muy grande, demasiadamente grande, o sea, lo vemos en comerciales, lo vemos en encuestas y Morena tiene una influencia muy grande. Entonces, más que permanencia de la oposición, sería la influencia que está teniendo Morena. O sea, ese es el punto clave, la influencia que está teniendo Morena, muchos desarrollos que también está haciendo Morena. Entonces, en este sentido, creo que las oposiciones, lo único que los podría permanecer sería que ahorita presentaran proyectos, de esos proyectos impulsar a jóvenes y mujeres, que creo que es lo que ahorita más está teniendo un apoyo no nada más en un estado, sino en todos. Entonces, en este sentido es la presentación de proyectos en jóvenes y mujeres y culminarlos en el siguiente bloque pasando las elecciones. Como Coahuila. ¿Qué tendría que hacer Morena para ganar una elección, ¿no? Esa sería la pregunta. Ok, en este caso, como puede surgir ahorita, en el caso, lo hablaba Fernanda, de las oposiciones que hay, por ejemplo, en Ciudad de México, creo que es el desarrollo también de las personas que vinieron con anterioridad, ¿no? En este sentido, por ejemplo, otra vez tomando en cuenta lo de Fernanda, el que ahorita está Harfuch, y entre otros candidatos de Morena, bueno, pues es que ya fue un antecesor, ¿no? Como por ejemplo no fue Sheinbaum. Y en este sentido de Coahuila, creo que las personas que están, pues, ¿cómo lo podríamos decir? Como coordinadores de Morena en este estado, tendrían que hacer, yo creo, un trabajo arduo, pero también tiene que ver con la ideología que tenga la gente en los estados, ¿no? Vemos muchos estados en donde Morena no ha ganado en ocasiones y es por el tipo de trabajo que hacen y sobre todo, te lo vuelvo a mencionar, por la ideología que tiene cada uno. Un estado a veces lo engloban en que o es priista, o es morenista, o es panista, por lo mismo conservador, ¿no? Entonces, la persona encargada o coordinador encargado en ese estado, creo que tiene que crear una junta en la cual vean qué es los pros que tiene el partido que ahorita está, bueno, la oposición para ellos que está, para poder desarrollar otros temas amplios y poder ganar ese tipo de estados, en los cuales pues no se ve como el ganar ahí. Perfecto, entonces Cristina, muchas gracias por tu comentario. Y ahora, Antonio, te voy a plantear la pregunta, ¿no? De que
como les estaba comentando, ¿no? Va a haber elecciones en 9 estados de la República. 3 de ellos están gobernados actualmente por partidos de oposición, 2 de ellos por el Partido Acción Nacional, 1 por Movimiento Ciudadano. Entonces la pregunta que les hice, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer estos partidos de oposición para retener esos gubernaturas? ¿Y qué tendría que hacer Morena para ganarlos? Sabemos que Morena pues está arrasando, ¿no? En varias elecciones, en varios procesos electorales. En el caso, por ejemplo, de Coahuila, ahí no ganó Morena. Pero la pregunta en general es, ¿qué tendría que hacer Morena en el supuesto de que el proceso electoral estuviera reñido un poco? Entonces, ¿qué tendría que hacer Morena para ganar una elección, ¿no? Esas serían las preguntas. Ahora que mencionas el caso de Coahuila, siempre se me ha hecho un caso muy peculiar. Para empezar, ¿por qué no se ganó ahí? Porque Morena rompe con el PT, o más bien el PT es el que rompe. Entonces el candidato del PT va de manera solitaria. Y entonces cuando se deja a Guadiana, se pone a Guadiana como el candidato a la gubernatura en Coahuila. Pero ¿por qué se me hace tan curioso el caso de Coahuila, o el fenómeno? Coahuila para mí es uno de los estados que más perfiles súper posicionados da de Morena. O sea, por ejemplo, tenemos a Tolini Murra, que es súper conocido, el mismo Diego del Bosque, el presidente del partido de Morena allá en Coahuila, Antonio Castro también, quien es un joven que está ahorita subiendo mucho, que se está dando a conocer por el trabajo territorial que está haciendo, ¿no? Y así hay más perfiles muy valiosos ahí del estado de Coahuila, que hay es que tal vez uno pudiese decir es que con esos perfiles que se tienen allá, pues se tiene para poder cubrir y para poder garantizar una victoria, ¿no? Pero creo que cada territorio es muy distinto también, ¿no? Y entonces los acuerdos que se hacen también ahí, o a veces que no se llega a un buen consenso, o diferentes situaciones que llegan a suceder, ¿no? En el caso del Estado de México, por ejemplo, pues ahí fueron nada más 2 candidatas, que fue la maestra Delfina y Alejandra del Moral, que creo que ahí fue pues ahora sí que hubo ya, pues, durante casi 100 años que estaba gobernando el PRI, también eso influye, ¿no? También, pues hay que decirlo, a lo mejor un hartazgo social, el mal manejo del gobierno que habían hecho, el acontecimiento y también el deseo que la Cuarta Transformación pudiese llegar también a los estados, también es incentivante, ¿no? ¿Qué se puede hacer también para que, por ejemplo, un partido, en este caso los partidos de oposición, puedan tener unas victorias aseguradas? Mira, yo puedo poner el ejemplo de acá de Chilpancingo, ¿no? Que es un municipio que ahorita gobierna Morena, pero que si bien yo les dijera que si este domingo fueran las elecciones aquí en Guerrero o aquí en Chilpancingo, Morena perdería el municipio. ¿Por qué? Y no es porque un político del PRI, un político del PRD, porque aquí el PAN no existe, se fueron los que están haciendo un muy buen trabajo. No, más bien es que porque que la presidenta municipal de Chilpancingo solita está poniendo la soga al cuello, pero no nada más se quema ella, sino también se lleva entre sí también a lo que es el partido. Entonces, en algunos lugares, en algunos territorios donde Morena no va a poder consolidarse en el 2024, hablémonos de presidencias municipales, diputaciones locales, en algunos distritos federales, es también por el pésimo trabajo que han hecho algunos perfiles que han llegado a ocupar cargos públicos por el movimiento Regeneración Nacional, porque también pues sabemos que si bien somos un partido de nueva creación, pero también falta mucho por avanzar en dar las candidaturas a mejores cuadros, a mejores perfiles. Por ejemplo, hoy en día un requisito fundamental para que uno pueda ser candidato de Morena es, sin duda alguna, tomar un curso básico, tomar cursos de formación política, ya sea para una regiduría, para una alcaldía, para un distrito local, para un distrito federal. Es importantísimo, es un requisito básico que todas y todos deben de cumplir. Creo que eso es lo fundamental y es lo que yo te podría comentar. Perfecto, Antonio, gracias.
Ahora pasamos con María Fernanda. Igual la misma pregunta. ¿Qué tendrán que hacer estos partidos de oposición, PAN y Movimiento Ciudadano, para retener estas gubernaturas? ¿Y qué tendría que hacer Morena para ganar esas pues, gobernaturas, ¿no? Claro, perfecto. Para empezar, quiero resaltar que estas elecciones no solo van a ser de gubernatura. Entonces va de la mano mucho con las presidencias municipales y con lo que va a haber en el Congreso. Entonces, aunque, por ejemplo, como ya vimos, las entidades donde no está gobernando ahorita Morena es Yucatán, Guanajuato y Jalisco. ¿Qué se tiene que hacer con esas tres? Se tiene que seguir luchando y luchando. Si no alcanzas a la gubernatura, por lo menos tienes que alcanzar a tener el Congreso. Y si no alcanzas el Congreso, las alcaldías, porque es algo que se va haciendo poco a poco. Por ejemplo, hay ideologías ya muy apegadas o estados muy apegados y que son panistas, ¿no? En este caso, lo digo en este caso porque en este caso son panistas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas quitando como que tanto el panista? Poco a poco con los congresos, poco a poco con las alcaldías, poco a poco con las presidencias municipales. Entonces, algo que me pareció muy interesante que vi fue que, por ejemplo, Yucatán, Guanajuato y Jalisco. La que veo un poquito más reñida entre estas tres es la de Se está trabando un poquito, María Fernanda. Creo que a usted Sí, también, ¿no? sí, se trabó. Bueno, bueno, por mientras que se restablece la comunicación con María Fernanda, Sí, perdón, como que se me ahí, listo. desconectó mi internet. Ya estaba muy inspirada. Listo. No hay problema. Retomando, te digo, de estas tres entidades que creo que es donde más nos tenemos que ocupar, Yucatán, Guanajuato y Jalisco, la que yo veo un poquito más cerrada es la de Jalisco, porque, te digo, no ha hecho un buen trabajo Alfaro, no tiene mucha aprobación, ha habido muchísimos homicidios. ¿Me vuelve a desaparecer? ¿Cómo dices? Sí, espera, es que como que me volví a desaparecer, ¿no? ¿O sí me ven? Sí te vemos, sí te vemos. ¿Sí? Es que no sé qué le pasó a esto, que parece que no me veo, pero bueno. Sí, ahí está. Pero bueno, por ejemplo, Jalisco, en varias encuestas que se le ha hecho sobre opinión pública, sobre intención de voto, aparece Morena arriba con 30 puntos y la oposición, bueno, MC en este caso, con 27 puntos. Entonces creo que es algo que no está perdido, creo que es algo que fácilmente podemos ganar algunos lugares, y no es como tal la gubernatura, que yo creo que la gubernatura es totalmente viable, que lo podamos tener porque va a estar Carlos Lomelí y él sí tiene bastante popularidad. Entonces, igualmente, algo que me pareció muy interesante de estas tres entidades que tienen lo mismo en común es que estas tres entidades están en segundo lugar, o sea, es una segunda fuerza en su Congreso de Jalisco. O sea, son panistas o MC, que básicamente es lo mismo también, y abajo está Morena. Entonces, yo creo que en el Congreso sí tienen bastante lugar, sí tienen bastante voz. ¿Y por qué están en esos lugares? Porque hubo gente que opinó, que confió en ellos, ¿no? Hubo gente que los estuvo apoyando en el 2021. Entonces, yo creo que Jalisco, te digo, va a ser la principal, donde yo creo que sí puede ganar Morena. Va a ser reñida, sí, pero yo creo que esa es como la principal. Después, Yucatán es muy conocida por ser panista, ¿no? Pero también, o sea, está bastante reñida. O sea, vi la intención de votos de varias encuestadoras importantes y muy famosas y aparece, o sea, solo van ganando por 2 puntos de preferencia de voto al PAN con Morena. Entonces no es mucha la diferencia, 2 puntos es básicamente nada, sobre todo si queda todavía bastante tiempo por hacer cosas. Y te digo, en el Congreso de Yucatán, Morena es segunda fuerza. Entonces, yo te digo, yo creo que es esto un poco más de lucha en conjunto de las tres cosas que se van a votar, tanto municipios como Yucatán, y cómo se van a estructurar todos ellos. Y después de los demás entidades, la verdad, Morena yo creo que sí va a ganar con un bastante margen. Los que me parecen igual un poquito más arriesgados, que chance hay que meterle más lucha, sobre todo para no darles espacio a la oposición y no confiarse sobre todo, porque muchas veces por estar arriba ya te confías y lo puedes perder de la nada, ¿no? Entonces las que a mí me parecen un poquito más importantes
que Morena le debería de meter mucho enfoque para conservarlas, es Ciudad de México, que ahorita está bastante polarizada, por decirlo así, y ¿cuál otra era? Y Puebla. Puebla es la otra entidad que sinceramente ha sufrido bastante. Creo que todo este cambio de gubernaturas les ha afectado mucho y no han tenido estabilidad política. Entonces, esas dos entidades me parecen bastante importantes. En la Ciudad de México, aunque Morena ahorita tiene 7 alcaldías, el PAN tiene 5 alcaldías. Igual, algo que quiero resaltar en esto es que el PRI en casi ningún lugar se nota ni se ve. O sea, aquí la verdad creo que la fuerza mayor o el segunda fuerza va a ser más como panistas, pero igual hay que tomar en cuenta que estados como Yucatán no votarían por el PRI. Entonces, ahí ya, si van en conjunto en algunos estados, pues ahí ya se reduce mucho la votación que se hace en el Frente Amplio y ese margen se va o a Morena o a otros o a no votar, ¿no? Entonces, te digo, Ciudad de México me parece una entidad que va a estar bastante reñida. PAN, sobre todo por la parte de Congreso. Ahorita en el Congreso de la Ciudad hay 29 de Morena, pero hay 15 panistas. Entonces, para mí esa va a ser la más importante y la de Puebla también, porque la intención de voto también es media baja, está muy, muy parecida. La intención de voto es, o sea, se llevan 9 puntos, pero es la que va peor. O sea, intenciones de voto Ciudad de México tiene 47% de intención de voto, que las personas vayan a votar dentro de la ciudad por ellos, y la coalición un 52%. Entonces te digo, la que me parece más reñida ahí es la Ciudad de México, la que tiene un poquito más de peligro de perder es la Ciudad de México, que al fin y al cabo sí es bastante importante conservarla, donde van a tener que meterle muchísimo, donde van a tener que salir a hacer muchísima estructura, ¿no? Sobre todo porque tenemos alcaldías muy importantes, tenemos que recuperar Tlalpan, que es una alcaldía bastante importante, bastante grande, pero y también tenemos Iztapalapa, que lo tenemos ya, pero la oposición tiene Álvaro Obregón, tiene la Benito Juárez, que esos muevas por donde le muevas siempre va a ser panista. O por lo menos no en corto. Pero bueno, ese es mi comentario. Perfecto, entonces María Fernanda, muchas gracias. Y ahora ya pasamos a un tercer bloque, al bloque final. Y básicamente las preguntas, bueno, el siguiente año, se va a vivir un proceso electoral. ¿Qué debería ser importante de la próxima elección o de las próximas elecciones? ¿Qué aspectos positivos debe tener el proceso electoral y qué prácticas no deben de continuar? Cristina, ¿quisieras comentar algo sobre ello? ¿Qué prácticas o qué es lo importante de una elección? ¿Qué debería o qué es lo importante que debería existir en una elección? Bueno, vemos que como es un proceso complejo, ¿no? Y en las elecciones pues colaboran autoridades, no solo comerciales, sino también de otro tipo, como los ayuntamientos, las alcaldías, y la expedición de constancias de la residencia, de la seguridad, para el traslado y resguardo de boletas, ¿no? Tenemos todo este sistema y en donde laboran igual los ciudadanos, ¿no? Sí es donde los ciudadanos participan para generar una democracia transparente para la sociedad. Entonces, en este sentido, lo mencionaba, la ciudadanía juega múltiples roles, en tanto los votantes, que individualmente pues eligen las opciones políticas y estamos dentro de su preferencia. Y también en la central de candidaturas independientes, tanto porque son ciudadanas o ciudadanos y quienes la buscan, como porque también son quienes y de forma personal pues respaldan la aspiración de quienes pretenden contener en la calidad, pero también la ciudadanía participa como funcionario de casilla y se ejerce este ejercicio cívico que recibe sufragios de vecinos o vecinas, va el INE a buscarlos a su domicilio, los elige. Entonces, en este sentido de también que entran los órganos administrativos electorales, tenemos mucho que decir que las autoridades encargadas es la parte esencial, ¿no? De todo este ejercicio. Bueno, yo digo que de esta manera, la verdad,
que está llevando el INE de cómo llevar las elecciones, pues sí menciona como la transparencia que hay en ello, en que el ciudadano participe para este tipo de procesos, en la entrega de boletas, en que no se genere ningún tipo de conflicto dentro de las casillas. Lo único que yo creo que podríamos agregar es un poco más de seguridad en ello, porque hemos visto riñas en las casillas electorales y no solamente en un estado, en varios, ¿no? Entonces creo que es el único propósito que se tendría y pues reafirmar la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y sobre todo fue la máxima publicidad para votar, ¿no? Porque todavía tenemos ciudadanos que no ejercen su derecho al voto, ¿no? Y yo digo que más que derecho, pues es una obligación el ir a ejercer tu voto porque estás poniendo en alguien que ni siquiera sabes por no votar el que ejerza dentro de ti como persona y dentro de una ciudadanía. Muchas gracias, Cristina, Bravo, por tu comentario. Y sí es muy importante, o sea, de que las personas participen en estos procesos electorales, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado o ver que no hay participación de jóvenes, o sea, de las personas, en realidad no hay una buena participación. Recuerdo el proceso electoral de la revocación de mandato, en su momento platicamos sobre este tema, que tampoco había participación, que no salían a votar. Entonces yo creo que sí, hace falta más participación de las personas, de los ciudadanos, a ejercer su voto y también ser partícipes de los procedimientos, ¿no? Para llevar a cabo una elección. También es importante, claro, la difusión para que las personas participen en un proceso electoral. Yo creo que eso es clave también para el siguiente año y para los demás procesos electorales que vienen. Y pasamos ahora con Antonio. Sí, Antonio, aponte. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué es lo que debe existir en una elección o qué cosas no deberían pasar o ocurrir en los próximos comicios, ¿no? del siguiente año? Tocas un punto muy relevante, el tema de que hay una apatía en las juventudes al momento de asistir a la urna. No sé si sepan, pero vamos a tener en el 2024 lo que pudiera ser la jornada electoral con mayor participación, bueno, con el mayor índice de probable participación de jóvenes en la historia de este país, porque después de esta jornada, que hablemos de la que sigue, que es la del 2027, vamos a tener la balanza, bueno, el promedio de edad va a empezar en declive, o sea, los que en este momento somos jóvenes, y cuando digo joven no me refiero de 18 a 30, hablo de 17 a 35 años, un poquito ampliamos más el tramo de juventudes, pero va a empezar un declive de la edad, ¿no? Va a empezar a haber mayor participación de otro grosor de la sociedad. Entonces, sí es importante poder llegar a esos jóvenes, ¿no? Y ver por qué en el 18 se vio mucho la participación joven, pero en el 21 hubo un retroceso muy fuerte. Y qué decir de los ejercicios de la democracia participativa, ¿no? Como fue el caso de la revocación de mandato y el caso de la consulta de juicios presidentes, ¿no? Que vimos muy nula o muy baja participación de las juventudes, nada más, hay que ser honestos, nada más participaron los jóvenes militantes de Morena, en su mayoría, pero simpatizantes, pero pues los demás no hubo como tal una participación. Entonces se deben de ver estrategias que busquen el acercar al joven y para eso creo que pues ya hay muchos y yo me atrevo a decir que ambos equipos de los tres equipos, incluyendo ya MC, pues también se están dando como que diferentes tareas como para poder involucrar no nada más a sus militantes jóvenes, sino también a todos los demás jóvenes que son apáticos o que no quieren involucrarse o que dicen que con la política nada, ¿no? Entonces es importante el poder tocar
y ver cuál es la raíz a fondo, ¿no? Y ya con lo que te refieres a las prácticas, pues yo creo que al menos el día de la jornada, yo siento que sí pues que eso que comentaba la compañera Cristina, de que hay relajos o desmadres en las casillas, pues es algo que probablemente no podamos erradicar porque cada contexto, territorio es muy distinto. No se diga de las comunidades rurales, por ejemplo, acá Guerrero es un estado mayormente rural que urbano, entonces pues sí hay muchas veces que las casillas o las urnas son robadas antes de llegar a las juntas distritales, entonces pues prácticamente es imposible, ¿no? O los cárteles, las células delictivas llegan, secuestran las urnas, incluso han matado también a CAES, a los funcionarios, a los diferentes miembros y partícipes, ¿no? Pero creo que también las viejas prácticas que se han estado viniendo, replicando, las prácticas priistas que se han involucrado también dentro de Morena, que es como de, pues hay muchas, ¿no? Ustedes pueden ver incluso el saturar mucho también una ciudad con muchísima publicidad, con muchísima propaganda. Creo que son prácticas que debemos ir erradicando, como platicábamos y conversábamos en la edición pasada, ¿no? Que poníamos de ejemplo que Gerardo Fernández Noroña hizo un muy buen papel, una muy buena campaña de codo a codo con el pueblo, sin la necesidad de invertirle tanto en espectaculares, sin la necesidad de invertirle tanto en bardas, que lo llevó a un tercer lugar de posicionamiento en la encuesta interna de Morena, y creo que yo erradicaría esas prácticas, las cambiaría por otras, tal vez más orgánicas, como foros en universidades de diferente índole para que conozcan cuáles son las políticas públicas de las y los candidatos, y como lo dice Fer, no nada más a las gubernaturas, sino a todo lo que se va a renovar. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Ahora pasamos con María Fernanda. Igual qué prácticas no deberán ocurrir en las próximas elecciones o qué cosas destacarías que deben prevalecer en esos procesos electorales que se avecinan el siguiente año, ¿no? Perfecto. Para empezar, prácticas yo creo que muchísimas no se deberían de estar haciendo, pero una cosa es poder realmente erradicarlas y pues hay que ser realistas. La mayoría no se va a poder erradicar de ahorita de momento porque vivimos, nacimos, hemos crecido todo el tiempo con estas prácticas. Por ejemplo, los bots. En la creación de bots le quita muchísima individualidad a las personas. Porque, ok, tienes que crear muchísimos bots y eso tú generas una idea para que la gente tenga esa idea. Y es lo que pasó muchísimo en las campañas de Trump, en muchas campañas que se han visto. El hecho de que quieran imponer ideas. Entonces, ¿hasta qué punto nuestras ideas realmente son nuestras, no? Y yo creo que eso es algo bastante importante destacar porque ahorita ya solo vemos X, ahora se llama X. Vemos X y pensamos que todo lo que vemos ahí, la verdad, es real o ni siquiera nos ponemos a debatir o a cuestionarnos si es lo que realmente nosotros pensamos o si es nada más estamos repitiendo porque coincidimos con una persona en ciertas ideas. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es tener un mayor debate y sobre todo una mayor tolerancia a escuchar. Porque claramente no vas a estar de acuerdo con muchas posturas y está perfecto, de eso se trata, ¿no? Mientras no se meta como en cuestiones, en derechos de otras personas, está bien tener tus propias ideas, pero creo que siempre tiene que ser con un amplio respeto y sobre todo poder escuchar y no radicalizarte en la idea de solo repetir algo por repetirlo y realmente cuestionarte de que esto está bien, esto no está bien. Y creo que eso es algo que cada persona lo tiene que hacer y cada uno se tiene que cuestionar si está bien o no, si tiene que elevar su nivel de debate, porque por ejemplo, ahorita la verdad tenemos unos muy buenos candidatos, unas muy buenas personas que se pueden debatir con argumentos fijos, con argumentos válidos. No hace falta que tengamos y nos llenemos de bots o nos llenemos como de estas prácticas que realmente lo único que hace es alejar a las personas, que las personas les dé ya flojera a la política, que las personas no le vean un sentido a la política. Y yo creo que lo que necesitamos hacer, que yo creo que sí se ha venido haciendo poco a poco, claramente hace falta muchísimo de esto, pero lo que se ha venido haciendo poco a poco es involucrar a las juventudes
Porque, por ejemplo, voy a poner de ejemplo el PAN. El PAN es muy... Para invitar a las juventudes, sí es bastante específico el perfil de persona que quiere. Típica persona que estudia ciertas carreras en ciertas universidades con cierto perfil, ¿no? Y eso que realmente eso no representa nuestro México, no representa nada, y eso hace que no involucre a las personas, ¿no? Entonces yo creo que algo que se debe hacer son más prácticas para unir, sobre todo, darle más importancia a las juventudes, porque okay, hay muchísimas juventudes que realmente sí les interesa la política, pero después ni siquiera los pelan. Ya creo que cuando quieren hacer algún proyecto o algo, nada más los ponen a hacer como cualquier cosa y no les dan como la relevancia que se merecen o que se necesita. Porque hay muchísimo potencial, hay muchísimos jóvenes y como muchos lo comentaron aquí, esta va a ser la elección con mayor juventud. El 2023, en las elecciones del Estado de México, el porcentaje fue de 18% de que éramos jóvenes. Ahorita se va a incrementar todavía más a nivel nacional. Y creo que es muy importante que las personas realmente sepan, conozcan, debatan sus ideas y podamos formar parte del proyecto, ¿no? Podamos contribuir con nuestras ideas. Si nosotros queremos alguna ley de juventud y queremos presentársela, por ejemplo, a la próxima presidenta, tengamos ya todas las listas y sobre todo poder organizarse entre las juventudes, porque muchas veces hay muchas juventudes dispersas y lo que hace falta es unirlas en un proyecto, que creo que, como comento, en Morena yo lo he visto bastante bien, claramente hace falta muchísimos cuadros de formación y así, pero eso me parece muy interesante, sobre todo que no sea un juego de egos y más de capacidades y todo lo demás. Otras prácticas que repito, no es como que se vayan a quitar porque es algo que ya están muy implementadas en nuestra forma, son tanta contaminación visual, así le dicen, la contaminación visual. En la Ciudad de México yo la verdad he visto muchísimo. Y salgo de mi casa y tengo un letrero gigante de Lía Limón. Y así en cada 10 metros tienes eso, ¿no? Y la verdad, eso, en vez de darte ganas de querer votar, ya no quieres saber nada de la política porque en todas partes la ciudad está llena de cosas así, ¿no? Yo estoy impresionada porque creo que ha sido las elecciones que he visto más repleto de cosas y yo creo que es algo que debemos de medir, que a veces más es menos, que se puede fomentar con otras prácticas y que no necesitamos necesariamente gastar ese dinero que pues es de todas las personas en, en que cada 10 metros no es tan necesario que cada 10 metros esté la cara de un aspirante, ¿no? Perfecto, entonces, Fernanda, muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, de esta manera ya vamos a cerrar este segundo programa de Análisis 24, pero antes de ello me gustaría que comenten sus redes sociales para que los busquen o chequen lo que suben o lo que comparten, ¿no?, a sus redes sociales. Cristina, si puedes compartir tus redes sociales y comentarnos un poquito. Claro que sí. Bueno, aparezco como Cristina Bravo, tanto en Facebook como en Instagram. Igual mi organización aparece como Organización Hermanos Buenitas. Entonces, en el sentido de, también hay muchos apoyos a veces en espacios, en los proyectos también que estamos generando. Entonces, sin ningún problema, nos siguen, nos mandan un mensaje y estamos al pendiente siempre. Perfecto, muchas gracias. Antonio. Instagram, aponte-peluche y Twitter, X, perdón, la costumbre, @AntonioPontete. Perfecto. Fernanda. A mí en Insta me pueden buscar como Fer Salazar, _1202, y en X como 12-Fer Salazar.
Perfecto, gracias Fernanda. A mí me pueden buscar como Juan Carlos Salro en todas las redes sociales y también sigan las redes sociales de @visiónhmo para que consulten toda la información que tenemos ahí, todos los contenidos informativos, ahí nos pueden buscar como @visiónhmo. Y de esta manera concluimos con el segundo episodio de Análisis 24 para Visión HMO. El tema fue las elecciones a la gubernatura del 2024. Y bien, de esta manera concluimos. Agradecerles a ustedes, la verdad, por pues participar en este segundo episodio. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.